Bienvenidos y bienvenidas a Recordando el Porfiriato, el podcast donde exploraremos la vida y el legado de uno de los personajes más controvertidos de la historia de México, Porfirio Díaz. Hoy hablaremos de su biografía, su carrera política y militar, y así como los aspectos más relevantes de su dictadura. Acompáñanos a este fascinante recorrido por la historia. Y por supuesto que no estaré solo. Mis compañeros serán Jesús García, Santiago Martín, Ángel May y su servidor Roberto Pacheco. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, México, en una familia humilde de ascendencia mestiza. Su padre falleció cuando él era muy joven, lo que lo marcó en su infancia, y lo llevó a estudiar en el seminario de Oaxaca, aunque pronto abandonaría esta trayectoria para dedicarse a la carrera militar, influido por el espíritu liberal de la época y por figuras como Benito Juárez. Porfirio Díaz se sumó a las filas de quienes defendían la soberanía nacional y los principios del liberalismo. En el ámbito personal, Porfirio Díaz se casó 2 veces, primero con Delfina Ortega, con quien tuvo varios hijos, y tras enviudar contrajo matrimonio con Carmen Romero Rubio, una joven perteneciente a la alta sociedad mexicana, lo que consolidó sus vínculos políticos y sociales. La carrera militar de Porfirio Díaz comenzó en las filas del Ejército Liberal, donde destacó por su valentía y liderazgo. Participó en eventos clave como la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa, donde jugó un papel crucial en la batalla del 5 de mayo de 1862 en Puebla, pues tras el triunfo republicano, Díaz inició su carrera política. Sin embargo, sus aspiraciones personales lo llevaron a enfrentarse con Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada. En 1876, este encabezó el Plan de Tuxtepec, que le permitió tomar el poder y dar inicio a un periodo conocido como el Porfiriato, que se extendió por más de 3 décadas, salvo breves interrupciones que tuvo en su mandato. El Porfiriato, que abarcó de 1876 a 1911, es un periodo lleno de contrastes y paradojas. Analicemos sus aspectos más destacados. Economía. Durante el Porfiriato, México experimentó un crecimiento económico significativo. Se modernizó la infraestructura, especialmente con la construcción de vías férreas y el desarrollo de la industria minera y petrolera. Sin embargo, este proceso se logró a costo de la explotación de la clase trabajadora y la construcción de la riqueza en unas pocas manos. Política. Porfirio Díaz instauró una dictadura basada en el lema orden y progreso. Aunque mantuvo una fachada de democracia, su régimen se caracterizó por el control férreo de las elecciones, la censura de la prensa y la represión de los opositores. La paz porfiriana fue en gran medida el resultado de un estado policíaco. Vida social. La desigualdad social se acentuó durante el porfiriato. Las élites disfrutaban de una vida opulenta influenciada por la cultura europea, mientras que la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza extrema, particularmente en el campo. Centrándonos un poco más en el ámbito cultural, podemos decir que el Porfiriato promovió el arte y la arquitectura con inspiración francesa y europea de la época. Se construyeron edificios emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes, en el cual se impulsaron las ciencias y la educación de la época. Aunque estas iniciativas beneficiaron principalmente a las clases altas, dejando de lado a la demás sociedad. El régimen de Díaz comenzó a tambalearse a principios del siglo XX. El descontento social, la falta de oportunidades y la creciente represión llevaron al estallido de la Revolución Mexicana en 1910. Líderes como Francisco I. Madero exigieron elecciones libres y el fin de la dictadura. Finalmente, en 1911, Porfirio Díaz renunció al poder y partió al exilio en Francia, donde murió en 1915. Su legado sigue siendo objeto de debate hasta el día de hoy. Y así es como terminamos nuestro episodio de hoy, en Recordando el Porfiriato. Porfirio Díaz, sin duda alguna, un hombre que transformó México para bien y para mal, dejó una huella imborrable en nuestra historia. Pero tú, ¿qué opinas de su legado? Escribe en nuestras redes sociales y comparte este episodio con quien pueda interesarle. Hasta la próxima y muchas gracias.